Buenas noches. Vamos a comenzar esta reunión virtual que estamos realizando los miércoles y desde el día 29 de febrero. Estas reuniones, el tema que hemos tratado, aunque hay otros temas muy importantes, es sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros, los acontecimientos que han ido pasando, si no es por radio, por televisión, en los periódicos, en las redes sociales, venimos ya comentando nosotros todas esas cosas. Hoy en la reunión yo le voy a tratar dos temas para después tener una conversación o un diálogo. El primer tema es qué ha pasado en hoy y ayer en estos 2 días. Lo más importante ha sido un diálogo que hay político entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que se reunieron, se han hecho 3 reuniones para dialogar. No hay acuerdos. En el primero se acordó hacer un pasillo humanitario para que pudieran pasar, pero no se cumplió los días, no se cumplieron. A veces bombardearon los que iban saliendo y han ido adelantando. O sea, lo que uno pensó que desde el 24 de febrero que comenzó esto a la fecha, ya tenemos 21 días, que la cosa iba a ser más avasalladora de parte de Rusia a Ucrania. Sin embargo, ha habido mucha resistencia. En el diálogo que van a hacer ahora a un nivel más elevado, en la cual van a participar los ministros de Relaciones Exteriores, se está haciendo un borrador de 15 puntos para tratar esos 15 puntos. Esa reunión posiblemente será esta noche, porque el horario de nosotros y en esa parte son muy variados, o quizás mañana. Pero en esos 15 puntos que se van a tratar hay 2 puntos que son los fundamentales. Uno es que la Rusia le ha pedido a Ucrania que no entre a la OTAN. Y hoy el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dicho que ellos han meditado y que ahora mismo la posición de ellos es abandonar la idea de entrar a la OTAN. La OTAN es la fuerza militar. Eso allana un poco el camino, porque una de las cosas que Putin desde el principio había pedido, que ellos no entraran ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Y el segundo punto que le piden los rusos a los ucranianos es reducir la fuerza militar. O sea, que Ucrania no sea una fuerza que los rusos teman que algún día pueden tener confrontaciones. Ese ya es más difícil, porque el abandonar el deseo de entrar a la OTAN es solamente un deseo, pero eso no es una realidad. Ellos no están en la OTAN, ni están en la Unión Europea. Ahora, tú, frente al que te está atacando, tú decir que tú te vas a poner más débil militarmente es prácticamente entregar el país, porque los militares rusos van a entrar. Y eso es más difícil, pero nosotros no sabemos bien. No es lo mismo uno estar como estamos nosotros, sentados plácidamente, cómodamente, que estar en un combate que lo están atacando a uno. Entonces, si los ucranianos no entran a la OTAN, si los ucranianos reducen sus fuerzas militares, entonces va a haber de parte de los rusos una condescendencia, o sea, o no van a continuar los ataques, no van a seguir abandonando, o van a abandonar la parte que ellos han ocupado, que es muy difícil, porque ya desde desde 2014, ya Rusia se anexó a Crimea y hace un mes se anexó otras 2 provincias de Ucrania. Quiere decir, ellos no se van a ir con las manos sueltas, no van a ir a bombardear, a pelear y después salir. Pero en política y en guerra uno no sabe lo que va a pasar. Ojalá que haya un alto al fuego, ojalá que haya una retirada de los rusos. Otra cosa que pasó hoy fue que el presidente Zelensky de Ucrania conversó con el Congreso de los Estados Unidos. Quiere decir,
los congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, todos se reunieron para oír lo que pedía el presidente de Ucrania. Ya él había hecho eso con la Cámara de los Comunes, que es, digamos, la Cámara de Diputados y Senadores de Inglaterra, y lo había hecho con muchos presidentes de otros países. Eso es gracias a las redes sociales, porque son reuniones virtuales. Él no va a salir y el día que él salga, bueno, saldrá, pero no va a volver a ser presidente, porque los rusos lo están acechando en todas partes. Además, están dentro de su país. El otro tema de hoy, bueno, ustedes vieron, una editora rusa fue a un canal de televisión que estaban dando noticias a favor de Rusia, en Rusia, y ella se apareció con un letrero atrás y dijo que no a la guerra. Y no solamente dijo que no a la guerra, sino que dijo que todo lo que ellos estaban hablando era mentira. Quiere decir que eso, que lo diga una rusa en un canal ruso, bueno, es una cosa. Además, ustedes saben que Putin hizo una ley en la cual todo el que haga acciones como esa tiene 15 años de prisión. No sabemos lo que va a pasar con esa editora. Parece que ya tiene alguna fuerza porque hacer eso era. La otra cuestión es la deuda que tiene Rusia a nivel mundial. Esta semana se vencen plazos de préstamo que tiene Rusia con la banca mundial, el Banco Mundial. Ahí está el Fondo Monetario Internacional, está la banca. Son cerca de 100.000 millones de dólares que tienen que pagar. Pero en estos momentos los bancos los bancos son prestamistas y a ellos les gusta prestarle porque cada vez que hacen un préstamo ganan intereses. Pero en el caso ahora de la guerra no hay esa posibilidad y eso posiblemente va a traer muchos problemas a Rusia. O sea, Rusia en esto está trabajando, está produciendo. No está como Ucrania, que todas las empresas están paralizadas. La agricultura está paralizada, la producción está paralizada. Ellos están atacando. Ellos en Rusia no está pasando nada. Hay gente que salen a manifestarse, que están contra la guerra. No quiere decir que están a favor de Ucrania, sino que están contra la guerra. Pero esta deuda económica que tiene Rusia le va a ser muy difícil de poder pagarla, porque aunque ellos están trabajando y están produciendo, pero los compradores, los que adquieren la materia prima de ellos, el petróleo, el gas y las materias primas que ellos producen, que son en cantidades muy elevadas, no están comprando. Hay un boicot, como ustedes saben. Entonces, eso va a traer un problema muy serio entre a Rusia desde el punto de vista económico, y eso se debe a las sanciones que ha impuesto tanto los Estados Unidos como la Unión Europea para las relaciones económicas y de compra y de venta de productos europeos o norteamericanos, y lo mismo de los productos básicos, porque Rusia produce petróleo y gas que no se puede improvisar de un día a otro, y además toda la tecnología del mundo está basado fundamentalmente en el petróleo, en la gasolina, en lo que produce Rusia. Pero en la guerra uno nunca sabe cuáles son los factores que van a incidir. Eso quería informar como lo que está pasando en el día de hoy. El otro tema que quiero tratarle es lo del curso que vamos a hacer en el mes de abril, dentro de 2 semanas. Vamos a comenzar el día 1. No es un curso como los cursos que hemos dado anteriormente, de dar 8 lecciones. Nosotros vamos a preparar cada día una lección, todos los días. Los que participen tienen que saber que van a tener que leer, que sacar tiempo para poder estudiar, porque son documentos que nos pueden despertar a nosotros un conocimiento de lo que está pasando. Porque nosotros aquí en República Dominicana o en América Latina, en casi en la mayoría, hay temas que se tratan en las universidades solamente, pero no es de dominio de la mayoría de las personas. Entonces, aquí hay muchos actores interesados que nosotros vamos a discutir. Y en ese curso, todos los días, como lo vamos a hacer con una federación latinoamericana, en la cual una de las encargadas
es vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas. Quiere decir que vamos a dar, como hemos venido dando, pero en este caso en el curso, a los que estén en el curso van a recibir todos los días informaciones de lo que está pasando y analizado. ¿Qué tema nosotros vamos a tratar en ese curso? Primero, yo no le voy a dar los nombres, sino decir los titulares. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Que se hizo desde 1914 a 1918, que se enfrentaron en Europa, Alemania y Austria, y frente a Inglaterra y Francia, y después entraron los Estados Unidos y fueron los ganadores. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Vamos a tratar sobre la creación, la Revolución Rusa. ¿Qué fue la Revolución Rusa? O sea, Rusia era un país grande, el más grande del mundo, pero era como está Brasil ahora, dormido más o menos. Es grande, tú dices, sí, es muy grande, pero Brasil no es la cabeza de América Latina, aunque es el país más grande, el que tiene más habitantes. Bueno, así era Rusia. Y Rusia era un país agrícola. Y Lenin, que es un ideólogo marxista, hizo una revolución. Y en 17 días, Rusia, esa revolución, nacionalizaron todas las empresas extranjeras. Dividieron todas las viviendas, arreglaron el transporte y transformaron a Rusia en 17 días. Y dieron lo que se llama el salto dialéctico. O sea, Carlos Marx decía que había que ser, primero, estar en un estado, digamos, de pobreza, para después entonces pasar al socialismo y del socialismo pasar al comunismo. Ellos estaban en pobreza, pero dijeron, nosotros ahora no vamos a hacer el socialismo para pasar al comunismo, sino dieron el salto dialéctico y pasaron al comunismo. Vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Eso fue en 1919, pero en 1922 Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Quiere decir, anexó varios países para formar una federación o una Unión Soviética en la cual Ucrania pasó a ser una de las partes, digamos, de las provincias de la Unión Soviética. Después que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, Hitler apareció y Hitler, con una mentalidad totalitaria, él hizo un partido militar con gente vestida de militar, imitando lo que había hecho Mussolini en Italia, y hizo un partido y armó a toda la juventud, y Hitler tomó el poder, pero no tomó el poder solo en Alemania, sino que invadió a Austria, invadió a Polonia, y después entró en los países de Europa Central, o sea, Francia, Holanda, Bélgica, y en todas esas partes, y el nazismo llegó a ser una potencia durante la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó a Inglaterra y a Francia con la ayuda de los Estados Unidos, y también entró la Unión Soviética, y la unidad de los comunistas y los capitalistas fue lo que tumbó al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Después los Estados Unidos, que se estaba peleando en Europa, pero en Estados Unidos no. Entonces Estados Unidos aprovechó y creó, antes de terminar la Guerra Mundial o terminándose la Guerra Mundial, varios organismos internacionales que son dirigidos, manejados prácticamente por los Estados Unidos. Creó en 1944, un año antes de terminar la Guerra Mundial, porque nadie viajaba a Europa, no había reuniones en Europa, sino en los Estados Unidos, crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, que había participado junto con los capitalistas, se dividieron y se creó lo que se llamó la Guerra Fría. O sea, no eran para combatir, pero la Unión Soviética se creó su propio poder diferente y para enfrentar al capitalismo de los Estados Unidos y de otros países. Entonces vamos a tratar en el curso la división que hubo del capitalismo y el comunismo. Después vino la creación de la OTAN. Quiere decir, en el año 49 del siglo pasado,
Entonces los americanos con los ingleses crearon la OTAN, la Organización del Tratado Norte, que es un organismo militar dirigido por especialmente los Estados Unidos e Inglaterra. Eso pusieron la sede en Francia, pero Charles de Gaulle no estuvo nunca de acuerdo con eso y lo sacó de Francia y lo instalaron y está en Bélgica. Pero Bélgica no juega un papel muy importante, ahí tiene la sede, pero es como en la Unión Europea, tiene la sede en Bruselas, pero los países que mandan son los países grandes. Después hay que saber la gran potencia que hizo la Unión Soviética en la década del 60 y del 70. La primera fuerza del mundo era la Unión Soviética. La Unión Soviética económica, ideológicamente, era una sola tendencia, mientras que el capitalismo y la democracia se dividían de gente de derecha, de izquierda, ellos eran uno solo. Y en el espacio, los soviéticos fueron por encima de los Estados Unidos. El primer hombre que se fue al espacio, Gagarin, era de la Unión Soviética, hasta mandaron una perra que se llamaba Laika. Y la Unión Soviética, pero esa lucha por el espacio hizo que la Unión Soviética perdiera su poder económico. O sea, porque había que hacer inversiones muy grandes para construir esos aparatos que van al espacio, y la Unión Soviética perdió su economía y por lo tanto los países de la Unión Soviética entraron en un estado de miseria y de desesperación, y la Unión Soviética se disolvió ella sola, sin pelear, sin guerra. Habían algunos países que habían dictadores, como el caso de Rumanía, que mataron al dictador, pero no fue una confrontación, no fue una guerra como la que estamos viendo ahora. Entonces se disolvió. ¿Y qué pasó? Entonces los Estados Unidos pasaron a ser el único país poderoso del mundo. Los Estados Unidos crearon, lo que ustedes habrán oído, el pensamiento único. Quiere decir, la globalización y el neoliberalismo se impusieron. Entonces había que achacar el poder del Estado en todas partes del mundo, vender las empresas que eran del Estado. El poder pasó a manos de los, digamos, patronos, llamamos aquí, o industriales, y los Estados Unidos solo pasó a ser el país poderoso del mundo. China estaba durmiendo, pero China había sido sacado por los problemas ideológicos de todos los organismos internacionales. Fueron los Estados Unidos los que propiciaron de que China entrara a las Naciones Unidas, que tiene derecho al veto, entrara a la Organización Mundial del Comercio, y China entonces despertó, pero no como pensaban los americanos o los europeos, que iban a ser consumidores, sino ellos son productores y tienen una tendencia muy grande. También surgió, por otra parte, pero por muy poco tiempo, Japón como un poder. Japón había quedado destruido en la Segunda Guerra Mundial después que los americanos le metieron la bomba atómica, lo desbarataron, lo destruyeron, pero los americanos tomaron como base Japón para la lucha frente a Vietnam. Y los japoneses aprovecharon eso, consiguieron la tecnología americana y europea, y ellos se convirtieron por disciplina de trabajo en un país que entró a competir con Estados Unidos y con Europa en tecnología. Ustedes recordarán, aquí nos llenamos de carros, televisión y todos los aparatos norteamericanos, pero también en los Estados Unidos y en Europa. Entonces Japón surgió como una fuerza tecnológica y de producción, nunca ideológica, nunca política, sino en el mundo del negocio. Entonces, después de la unificación, ustedes recuerdan que en Polonia comenzó un movimiento que se llamó Solidaridad, un movimiento sindical dirigido por Lech Wałęsa, que tumbaron el gobierno de Polonia, que era militar. El comunismo decía de la dictadura del proletariado, quiere decir que los pobres van a tener una dictadura, pero en Polonia lo que había era una dictadura militar, y los trabajadores tumbaron esa dictadura, y ese derrumbe de Polonia entonces se fue a Alemania,
y las ciudades Alemania que estaba dividida se unificaron. Entonces, Alemania, al trabajar unificado, que había estado dividido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se creó en un poder. Entonces, ahí el mundo, ¿cómo estaba el mundo hace 20 años, 30 años? Bueno, Estados Unidos era el país muy poderoso. Lo que prometían mucho era China, porque es un poder siempre reconocido, y la Unión Europea, que había sido escenario de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que habían peleado a Alemania frente a otros países, primero con la ayuda de Austria y después con la ayuda de Italia. Entonces entraron en un proceso de unificación y en 1993 entonces crearon la Unión Europea. Quiere decir, estamos hablando de años recientes, porque hablar del 93, hablar históricamente de algo reciente. Entonces el mundo se ha venido componiendo. Entonces han aparecido fuerzas. China no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, pero todo el mundo sabe que China hoy es el segundo poder del mundo, potencia en economía, militar, en tecnología, en comercio, en todo. Muy cerca de los Estados Unidos, porque ¿qué pasó? Los 4 años de Trump internacionalmente fue un desastre y Trump sacó a los Estados Unidos de muchos organismos internacionales, especialmente de la Organización Mundial de Comercio, y Trump se ganó la enemistad internacional. Y este gobierno de Biden ha querido restituir el poder de los Estados Unidos. Podemos decir hoy día Estados Unidos está en primer lugar, pero muy cerca está China. ¿Quién está en tercer lugar? ¿Es la Unión Europea o es Rusia? Entonces, este despertar de Rusia, de Putin, Putin fue electo el 31 de diciembre de 1999, es decir, el último día del siglo. Tomó poder en el 2000. A partir del 2000 en adelante, que Putin él había sido antes el jefe del servicio secreto, o sea, la CIA, que se llama KGB en Rusia. Entonces, la subida de Putin ha traído un cambio de recomposición de la política mundial. ¿Quiere quedarse Rusia en ser solamente Rusia? No. Entonces, en este curso, nosotros vamos a estudiar documentos muy importantes que no se conocen casi aquí, porque todo lo que nosotros recibimos casi viene de los Estados Unidos. ¿Qué poder tiene Rusia ahora mismo en África? África estaba dividido en el Congo belga, el Congo francés y el Congo inglés, pero ya han sacado a los belgas, a los franceses y a los ingleses. Y hoy día quien tiene mayor poder, no ha anexado ningún país, es Rusia y es Putin como persona. ¿Cuál es el personaje más importante del mundo hoy día? Es Putin, más que Biden. Biden está comenzando. Y el chino, bueno, habla muy poco. Nosotros no conocemos la política de los chinos. Son muy recelosos para decir sus ideas. Pero en China se ha dado una cuestión que nadie le entiende, o nosotros no la entendemos, de un país dirigido por un partido comunista, y Mao Zedong, toda su política fue contra el imperialismo y contra el capitalismo, y ahora ellos son capitalistas. Eso no lo entendemos mucho, pero ellos que lo han creado y han triunfado porque están muy, muy adelante. Ustedes saben lo que son 1.400 millones de personas que obedezcan solamente a una línea, y cuando dicen vamos por ahí no hay ninguna oposición. Entonces es un país que está llamado a adelantar mucho. ¿Qué está haciendo Rusia en Medio Oriente? Nosotros no conocemos los problemas de los países árabes. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Medio Oriente. Nosotros sabíamos que Gaddafi tenía mucho petróleo, que el otro tiene esto, que los árabes tienen muchos petróleos, que son países que están desarrollando. Pero políticamente no tenemos información. En este curso vamos a dar informaciones de lo que Rusia está haciendo en Medio Oriente, de lo que Rusia está haciendo en los países que eran de la Unión Soviética, los que son fronteras con ellos.
Todo eso que ustedes ven que salen de Ucrania van a países precisamente que fueron de la Unión Soviética. Quiere decir, Polonia estaba controlado por la Unión Soviética, Bielorrusia también, Ucrania también. Entonces, ¿cuál es la política en el Medio Oriente? Entonces, todo esto nosotros vamos a ver en este curso, cómo fue que se inició la invasión. ¿Qué es lo que pide? Lo que ha pedido ustedes, esto lo sabemos porque todos los días salía en la prensa. ¿Qué salía Putin? Putin decía, no, estamos haciendo ejercicio aquí frente a Ucrania. Y fue el presidente de Francia a hablar con él, ustedes lo vieron porque eso fue televisado y fue transmitido a todas partes del mundo. Y él dijo, no vamos a invadir a Ucrania, estamos haciendo ejercicio. Y el domingo nos vamos. Eso fue un miércoles y al otro día ocupó y se metió, invadió a Ucrania. Entonces, vamos también a ver qué efecto están haciendo las sanciones que han tomado la Unión Europea y los Estados Unidos con relación a los comercios que tiene Rusia en la Unión Europea. Hay muchos países, el caso de Alemania es el caso más difícil porque Alemania es un país desarrollado, el más desarrollado de Europa, el más grande, y Alemania depende del petróleo y del gas de Rusia. Y hoy día toda la tecnología está basada en la gasolina, el petróleo, el gas. Y eso no se puede cambiar de un día a otro. Y los alemanes no pueden decir, ya no queremos más, porque no hay dónde. Ustedes vieron que los Estados Unidos, que ha tenido una línea dura contra Cuba y contra Venezuela, fueron a Venezuela la semana pasada. ¿A qué? A ver si pueden comprar petróleo. No es cuestión de Maduro, no es la política si son comunistas o no son comunistas, sino el petróleo. Porque en toda la guerra hay negocios y hay gente que sufre mucho, pero hay otros que se hacen de ricos a multimillonarios. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en este curso. El curso va a durar un mes. Habrán 30 lecciones, no 8 lecciones como hacemos en los cursos. Y no vamos a cobrar 1,500 pesos como es cobrar, sino 1,000 pesos, porque queremos que participe la mayor cantidad posible. Así que si usted conocen que hay alguna persona interesada en participar en este curso, en conocer, porque no es un curso para hablar solamente de la invasión, sino es para hablar de política internacional, de poderes internacionales, de cómo se está recomponiendo el mundo hoy. Y siempre ha habido esto, ha habido un país que tiene más poder que otro, después de cae, viene. Roma era el imperio romano y hoy Roma es la capital de Italia, una ciudad como otra ciudad cualquiera de Europa. Inglaterra era el primer poder en el mundo, era el imperio. Cuando Carlos Más escribió sobre el imperialismo, no era el imperialismo de Estados Unidos, era el imperialismo de Inglaterra. Y así van países que se van desarrollando, van creciendo y después caen y surgen otros. Ahora hay mucha tecnología, ustedes han visto las redes sociales, el papel que está jugando, que tú estás en un sótano escondido y te puedes comunicar, puedes hablar. El presidente está prácticamente en una ciudad acorralado, sin embargo se comunica con todo el mundo. Todo esto lo vamos a ver en el curso, así es que yo le aseguro a ustedes que va a ser un curso muy importante, va a durar todo el mes de abril, va a tener 30 lecciones, todos los días vamos a dar información de lo que está pasando para que los que participen estén al día en todo esto. Así es que yo los invito a ustedes a participar. Ya Cristian Gómez está inscrito también, ¿quién más de los que están aquí? Solamente está Wallace, también está inscrito, Eloy Wallace. Esto es lo que nosotros queremos, que ustedes vean la importancia de esto. Nosotros aquí en la República Dominicana vamos a pasar muchos problemas, no es por la guerra. Putin no nos va a invadir a nosotros por ahora. No somos blancos, no tenemos nada que puedan desear esos países. Pero los precios de los artículos de primera necesidad
cuando se vayan a escasear internacionalmente, no nos van a dar preferencia a nosotros. El turismo se va a pasar como la pandemia, porque la gente en la guerra no viaja o viaja muy poco. Ya no hay cuestiones de vacaciones para ir a un país que si uno tiene temor a viajar. Entonces el turismo, la gasolina, las materias primas, todo va a subir. Y no es solamente cuestión del gobierno, no es que el gobierno va, sino es la guerra. Y estamos en una etapa de guerra. Y cuando se está en guerra, todo sube, todo se escasea, la cosa se hace más difícil. Así es que nosotros vamos a sufrir en la primera, en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se pasaron muchas necesidades. Teníamos la ventaja de que los americanos ayudaban, pero ahora no están para ayuda. Y nosotros tenemos que prepararnos para conocer todas estas cosas. Yo termino esta introducción y los que quieran hacer uso de la palabra, pues pueden hablar. ¿Quién quiere hablar? Abren el micrófono, se presentan y hablan. ¿Quién quiere hablar? Pablo Clase, que es la primera vez que participa, quiere hablar. ¿Quién? Bueno, si nadie quiere hablar, entonces esto es para tener alguna idea. Juan, adelante. Juan Prenda de Costa Rica. Sí, don José, me interesa mucho lo del curso, pero es una pregunta. ¿El curso lo va a manejar todos los días en una reunión virtual acá también a esta misma hora o cuál va a ser la metodología? No, los cursos los enviamos por WhatsApp. Se envían las lecciones por WhatsApp. No hay que ir a ninguna parte. Si amerita, hacemos reuniones en la noche, en algunas noches, pero no todos los días. Quiere decir, tú estás en tu casa, tú recibes las lecciones en tu casa. No tienes que moverte a ninguna parte y tú la lees en la hora que tú tienes. Si tienes por la mañana, digamos, media hora para leerlo, o al mediodía o en la noche, como va a ser todos los días, tú puedes en un día leer lo del día de ese y el día anterior, porque las noticias cambian día por día, pero todas estas cosas que nosotros vamos a tratar de las guerras, de los poderes y todas esas cuestiones, son cosas que no cambian, que tú lo puedes leer hoy como lo puedes leer la próxima semana, porque eso no va a variar. Lo que va a variar son, como estamos haciendo estas reuniones, que estamos nosotros diciendo lo que ha pasado en el día, hoy, ahora, pero no hablamos de todo el proceso, porque solamente hablando de la gente que están saliendo se nos iría una hora y pico. Entonces, las clases son por WhatsApp, se te envían, tú estás en la cadena del grupo de nosotros de WhatsApp, entonces se te envía las clases por la mañana, se envían y tú tienes todo el día para leerla, estudiarlo, analizarla y trataremos de incluir videos para uno ver cosas de lo que ha pasado. Así que si tú vas a participar, yo te inscribo, pero ya tú sabes que tú a partir del día 1 de abril lo vas a recibir por WhatsApp. Después mandamos las opciones de pago, cómo se pueden hacer desde cualquier parte los pagos, no ir a un banco, sino a sitios que envían remesas, por eso lo enviamos y vamos a poner más barato, o sea, para el exterior, estos cursos que estamos haciendo son a $30. Esto lo vamos a poner a $20 porque lo que nos interesa es que participe la mayor cantidad posible de personas para que estemos bien informados. Buena. Adelante, Cristian Gómez. Ok, usted dijo que los países que tienen más fuerza, la potencia, China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Entonces, me llama la atención cómo la Unión Europea tiene ese potencial cuando en realidad no es un país individual. Explíqueme eso, teacher. Bueno, la Unión Soviética no era un país, era un bloque.
O sea, eran 16 países, comenzando y dirigido por Rusia, que era el país más grande. Pero era un bloque. Nosotros en América Latina hemos tratado, hay el CARICOM, que son de los países del Caribe inglés, se ha tratado de hacer, los comunistas tienen el ALBA, que es un grupo de países, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros más, se ha hecho el Cono Sur, ha hecho, no tenemos eso. Después hay otro grupo que se está formando, no está bien formado, de los países asiáticos, en la cual está China y está Rusia. Ellos quieren hacer un bloque de los países asiáticos. El problema no es por grande que sea, porque el segundo país más grande del mundo es la India. O sea, después de China, que tiene 1.400 millones de personas, el segundo país que tiene más población es la India. En la India hay alrededor de 1.000 millones, pero la India no representa un poder ni económico, ni político, ni social. Es un país grande. El segundo, quiere decir, entre China y la India tienen 2 países solamente, la tercera parte de la población del mundo. Pero China, que era un país grande, se ha convertido en una potencia grande, porque China es productora en tecnología, es un país que ha avanzado mucho y está al nivel y en muchos casos ha sobrepasado a los Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética era un bloque. Los países de Europa, que fueron los que escenificaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre ellos fundamentalmente, entonces Alemania y Francia, que eran enemigos acérrimos, digamos entre nosotros, se hicieron amigos, trabajan juntos, entonces son 28 países que están en la Unión Europea. Salió uno, que fue Inglaterra, ustedes conocen todo, lo que se llamó el Brexit, que era la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Se hizo muy largo, muy tedioso, pero ellos salieron. Pero en este caso de Ucrania, Inglaterra está del lado de la Unión Europea y participa en todas las reuniones de la Unión Europea, aunque ellos salieron, y eso ustedes saben todos los problemas que trajo, porque eso en la prensa, que se salió, que no se iba a salir, que sí, que volvieron, hicieron referendo, otros referendos, que fueron al Congreso y lo discutieron. Entonces, no hay un bloque en América Latina, no hay. En los bolivarianos, o sea, la idea de Simón Bolívar era que hubiera un bloque de América Latina. Eso es lo que se llama la idea bolivariana. Y eso es lo que Chávez planteó y trató de hacer algo bolivariano. Inclusive le cambió el nombre de Venezuela y le puso bolivariana. Pero eso no ha cuajado. Los países de América Latina están divididos entre la izquierda, la derecha. Ahora está ganando la izquierda. Antes ganaba la derecha, después gana la derecha. Pero decir un bloque como se hizo el Cono Sur, ustedes recuerdan hace 20 años. Entonces en el Cono Sur estaba Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces era un bloque y trabajaban como bloque. Después entró Chile. Después eso por problemas de política se dividió. Entonces no hay ningún grupo. En África no hay ningún grupo. Entonces sí pueden los países tener un grupo y Europa está haciendo, ya ellos tienen una moneda única. El euro es la moneda de todos los países de la Unión Europea. Tienen el acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen es que tú puedes viajar de un país a otro sin tener que presentar ninguna documentación, solamente tu carta de identidad. Tienen lo de las pensiones, quiere decir, si tú eres español y trabajas 10 años en España y después te vas a Francia, para poner un caso, y trabajas 5 años, Francia te va a dar una pensión reconociendo los años que tú tuviste trabajando en el otro país. Digo algunos casos, porque es un proceso de unidad integral de los países de la Unión Europea. Ellos tienen un comité económico y social. Ustedes saben que yo viví 15 años en Europa, 12 años en Bélgica y 3 años en Francia, y era miembro del Comité Económico y Social. El Comité Económico y Social Europeo, no hay ningún gobierno que participa,
son representantes de los sectores de los patronos o empleadores, de los trabajadores o sindicatos, y el tercer bloque, que son agricultores y mujeres. Entonces, ese comité económico y social, entonces, antes de hacer cualquier acuerdo que sea para toda la comunidad, entonces tienen que pasar por ese comité económico y social. El comité económico y social que nosotros tenemos aquí es diferente, porque el gobierno es el que tiene mayor fuerza. En los comités económicos de Europa no participa ningún gobierno. Pero también hay las relaciones de la Unión Europea con los ACP. ACP quiere decir África, el Caribe y el Pacífico. Porque aquí en el Caribe, nosotros no conocemos mucho el Caribe, pero en el Caribe hay 17 países que fueron colonia de Inglaterra. Y ellos, los europeos, distinguen lo que es el Caribe de lo que es América Latina, porque ellos, los países que están en el CARICOM, eran de colonia de Inglaterra. Ellos tienen colonia o tuvieron colonia en el Pacífico y tuvieron colonia en África. Entonces ellos le dan una preferencia a los países que fueron colonia de la Unión Europea, de cualquiera de los países de la Unión Europea. Ok. Cristian. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, agradezco la participación de ustedes. Los invito. ¿Tú vas a participar en el curso, Juan Prendas? Para inscribirte. Prendas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Apunte, Si tú conoces a alguien que se interesa, me avisa, porque vamos a comenzar el 1 de abril. Ok. Bueno, muchas gracias y le agradezco la presencia.